En este video te presento por qué debes de trascender tus tentaciones. Para empezar, las tentaciones son imposibles de erradicar. No hay hombre en la faz de la tierra que sea inmune a la gran variedad de deseos perversos que experimenta en su naturaleza humana. Es inevitable sentir atracción o deseo por hacer algo socialmente inaceptable y peligroso como manejar a 140 km/h en la autopista de la ciudad. Es inevitable sentir deseo por aquello que sabemos que nos satisface inmediatamente, pero que nos perjudica en el largo plazo, como por ejemplo tomar licor frecuentemente. Las tentaciones, analizadas desde diferentes perspectivas, tienen una evidente connotación negativa. Desde una perspectiva psicológica, son aquellos deseos de comportamiento que se salen del margen de la conducta aceptable a nivel social, cultural o legal, como lo puede ser tomar un paquete de papas de un supermercado y salir corriendo. Desde una perspectiva cristiana, la tentación es aquello que induce al individuo a alejarse del camino de lo correcto o del camino que conduce al acercamiento con la divinidad. Esto puede ser el actuar por venganza frente a una persona que ha causado una ofensa personal. Desde una perspectiva estoica, la tentación es el impulso de actuar contrario a la virtud y a la razón. Esto puede ser el dejarse llevar por el deseo de fama o aprobación, alterando el curso natural del comportamiento. Ya lo había dicho Séneca cientos de años atrás: cuida que no te dominen la ira, la envidia, los celos y otros males que acechan dentro de ti. Y es que las tentaciones son un componente intrínseco de la experiencia humana. Acechan dentro de cada uno de nosotros deseos oscuros o perversos que quieren materializarse mediante nuestras acciones. Las tentaciones son un recordatorio de que somos frágiles y susceptibles, de que tenemos que combatir constantemente nuestros demonios internos para encontrar eventualmente la fortaleza que habita en nosotros, de que de cierta forma no somos completamente libres en nuestras decisiones, porque cuando actuamos guiados por la tentación, no actuamos completamente conscientes de lo que hacemos. Por un breve periodo de tiempo, cedemos el control de nuestras decisiones al cuerpo y sus impulsos, y perdemos la voluntad. Porque a fin de cuentas, las tentaciones no buscan algo más allá que la misma satisfacción carnal, la increíble sensación de placer que surge de la segregación de endorfinas y adrenalina cuando manejamos a 140 km/h, o la fenomenal sensación que produce la segregación de dopamina en el orgasmo que alcanzamos, luego de estimularnos sexualmente, o la placentera satisfacción de humillar a nuestro rival. Son, en esencia, experiencias limitadas a los sentidos que carecen de completa trascendencia. Son experiencias corporales que se desvanecen una vez culmina el pico de segregación de hormonas. En otras palabras, las tentaciones son ataduras a lo efímero y carnal, a las sensaciones corporales. No existe tentación que favorezca el crecimiento individual. No existe tentación que conduzca al fortalecimiento del espíritu. Toda tentación está fundamentada y sostenida en la satisfacción inmediata y sensorial, en lo que puedes percibir, palpar y sentir. Por eso resultan tan difíciles de resistir, porque prometen un bienestar temporal perceptible, y desgraciadamente tendemos a escoger el camino fácil, el camino de menor resistencia. Por eso resulta más fácil ver pornografía que no verla, porque verla es fluir con las demandas del cuerpo. No verla supone reprimir el deseo carnal y afrontar una posible frustración y ansiedad, sensaciones que son aversivas para el cuerpo. Por supuesto que vamos a querer satisfacer las demandas del cuerpo. Ahora bien, el satisfacer las tentaciones de vez en cuando, o irregularmente, no presenta ningún tipo de inconveniente. De hecho, no somos perfectos como para pretender vivir en completa santidad o para demonizar a todo aquel que no resiste la tentación. Hay yin dentro del yang, como hay yang dentro del yin. Somos, a fin de cuentas, un equilibrio de fuerzas benevolentes y oscuras. Claro, la condición óptima para el desarrollo personal es optar por la resistencia continua ante los deseos perversos del cuerpo. El grave problema surge cuando la simple satisfacción de una tentación se convierte en un hábito, o en el peor de los casos, en un estilo de vida. Porque si ceder a las tentaciones significa ceder brevemente a nuestra voluntad, hacer de las tentaciones un hábito significa ceder continuamente a nuestra voluntad. Estamos, en otras palabras, cediendo al dominio de nuestras decisiones a las demandas banales y mundanas del cuerpo. Y esto es increíblemente perjudicial para el individuo, porque los deseos del cuerpo no tienen filtro, no discriminan entre lo que es correcto o incorrecto, moral o inmoral. Además de ser un esclavo de su propia carne, se convierte en un esclavo cuyo compás moral se ve cada vez más alterado. Por eso los hombres resultan abusando físicamente de sus parejas, haciendo negocios corruptos por debajo de la mesa, mintiendo compulsivamente a sus subordinados o sumergidos en una agobiante adicción a las drogas, porque son súbditos de los deseos corruptos de su cuerpo. Al fin y al cabo, en eso se materializan las tentaciones, en corrupciones morales del ser.
Adicionalmente, si el individuo no tiene la capacidad de controlar algo tan íntimo y personal como sus propios deseos, no tendrá la capacidad de canalizar esa energía para su propio desarrollo intelectual, físico y espiritual, y por lo tanto quedará sometido a una espiral de agobio y frustración al no poder salir de un abismo en el que él mismo se metió. Porque rendirse continuamente a las tentaciones conduce irremediablemente al oscuro abismo donde mora la frustración, la angustia, la adicción, la depresión, la ansiedad, la culpa y la profunda insatisfacción con la vida misma. En consecuencia, ceder a las tentaciones afecta profundamente el interior, la salud, las relaciones interpersonales, el matrimonio, el área académica, el área profesional y la vida de otras personas. Puede parecer que no, que ver un poco de pornografía no representa un daño alguno. Pero hay que tener presente que la arrogancia humana nos lleva a creer erróneamente que somos dueños y reyes de nuestras decisiones, que no hay tentación a la cual no podamos resistir, que somos tan firmes como torre que no se doblega ante los fuertes vientos. Y es que es tan absurda nuestra arrogancia que llegamos al mísero punto de mentirnos a nosotros mismos. Mañana me prometo dejar la pornografía. Llega el día de mañana y te encuentras repitiendo la misma frase. Con el paso del tiempo, y sin quererlo, cruzaste la frontera de la adicción. Sin quererlo, perjudicaste tu percepción sobre el sexo, alteraste negativamente tu percepción sobre la mujer, desarrollaste inseguridades respecto a tu rendimiento sexual y quizás hasta del tamaño de tu aparato reproductor. Y aún así, continúas mintiéndote a ti mismo con la idea de que pronto dejarás de ver pornografía y que ésta no te ha perjudicado en lo absoluto. ¿Qué tan bajo hay que caer para mentirse a uno mismo, a la persona que se supone que uno más debe amar en la vida? Y es que es muy sencillo pensar que se trata de un problema que no nos afecta directamente, pero somos tan ridículamente necios que no nos percatamos que es un problema que afecta a más del 80% de los hombres. Por eso es imprescindible trascender las tentaciones. Nada bueno, correcto, verdadero o trascendental surge de satisfacer las tentaciones. Al contrario, es a través de la resistencia de estas que logramos cultivar la fortaleza interior. Es mediante pequeñas decisiones del día a día que construimos un carácter sólido e inquebrantable. Es mediante la resistencia de la tentación que ejercemos el dominio propio, una de las virtudes más importantes en el proceso de autoconocimiento, porque es a través del conocimiento de uno mismo que uno se hace dueño de sí mismo. Y como diría Séneca, el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. Desde un acercamiento narrativo y psicoanalítico, el ejemplo por excelencia de la importancia de trascender las tentaciones es Cristo en el desierto. Cristo, una vez bautizado en el río Jordán y reconocido por su Padre como el Hijo amado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para enfrentar las más terribles tentaciones de la experiencia humana, y así moldear su carácter, fortalecer su espíritu y emerger como un hombre integrado y con propósito definido. Pero el desierto, más que un hábitat físico donde se experimentan dificultades fisiológicas como el calor, el hambre y la sed, también representa simbólicamente los periodos de nuestra vida en los que tenemos que enfrentarnos incluso en debilidad a nuestras más oscuras tentaciones, periodos donde nos enfrentamos cara a cara con el mismo diablo. Y el diablo a su vez representa metafóricamente todo aquello que nos separa mediante engaños y falsas promesas de lo bueno, lo correcto o lo verdadero. Todo aquello que de alguna manera nos distancia de nuestro propósito y causa un tormento en nuestra conciencia. En el caluroso y árido desierto y bajo un estricto ayuno, además de soportar dificultades físicas y fisiológicas, Cristo es tentado por Satanás para ceder ante seductoras propuestas como la conquista y la soberanía sobre el mundo entero. Aún en debilidad corporal, Cristo se niega a sucumbir ante semejantes propuestas y como Rey victorioso, emerge como un hombre maestro de sí mismo, un hombre de perfecta templanza. Y ese precisamente es el resultado de atravesar victoriosamente por el desierto simbólicamente, la maestría de uno mismo, la integración de la sombra, la manifestación de un nuevo individuo fortalecido espiritualmente. Es a partir de esa integración y de esa individuación que el mundo empieza a beneficiarse de tu esencia, porque nadie más en el mundo es y hace lo que tú puedes ser y hacer, y no tienes idea del impacto tan significativo que tiene tu existencia misma en el funcionamiento del mundo. Tan solo las palabras que emanan de tu boca tienen el poder de transformar o cambiar por completo la vida de alguien más. Es a medida que mejoras la calidad de tus decisiones en lo interior, que vas mejorando la calidad del impacto que generas en lo exterior. Trascender las tentaciones no solo es un acto de amor a sí mismo, es literalmente la mejor forma de construir y cultivar fortaleza, templanza, serenidad y valentía, porque se requiere de valentía para afrontar el desierto.
No cualquiera lo hace voluntariamente, es sino hasta que el individuo toca fondo que decide afrontar el desierto, pero ya no por mero acto de amor, sino por la misma necesidad de sobrevivir, porque existir en el abismo conduce inevitablemente a la muerte espiritual. Por eso, dejar de ver pornografía es mucho más profundo de lo que parece. No solo es abstenerse de derrochar energía sexual, es la confrontación misma con el diablo en el desierto, es dar un paso más hacia la maestría de uno mismo, es cimentar los bloques de un carácter impenetrable, sereno e imperturbable. Hoy quizás no te das cuenta de eso, porque no es un resultado inmediato perceptible, pero hacer frente a la tentación continuamente es ejercer la propia libertad, es dar paso al surgimiento del individuo en el que debes convertirte. Diría C.S. Lewis que la verdadera libertad consiste en hacer lo bueno, no en hacer lo que nos viene en gana. Por eso, mi estimado, te invito a buscar fervientemente la virtud, a que te construyas como un hombre de templanza, un hombre mayor que sus tentaciones. Si aún combates con la pornografía, te puede ser de utilidad ver el problema como una especie de guerra permanente. No te enfoques en ganar la guerra directamente, enfócate en ganar la batalla diaria. Concentra tus fuerzas y energías en terminar el día sin ceder a la tentación. Cada día viene con su propio afán, y el mañana llegará con sus afanes. El avance de pequeños objetivos te llevará indiscutiblemente a la victoria final. Por eso, te invito a construirte como un hombre mayor que sus tentaciones, un hombre de excelencia y de honor. Te invito, mi estimado, a buscar el camino, la verdad y la vida.